Buenas noches, mi nombre es Carolina Urrego Galvis y vamos a dar desarrollo a la actividad propuesta en la clase de química sobre enlaces, geometría molecular y fuerzas intermoleculares. Inicialmente nos daban 5 compuestos. El primero era O3, que se le conoce como ozono. El segundo era CH2O2, que se le conoce como ácido fórmico. El tercero, CrF2, es fluoruro de estroncio. El cuarto es ClF3, que es trifluoruro de cloro. Y por último está el C2H2, que se le conoce comúnmente como acetileno. El primer punto nos pedía representar la forma de Lewis de cada una de las sustancias. Hay que recordar que la forma de Lewis es un diagrama que representa todos los enlaces libres y los que están enlazados. De la forma de Lewis se dio la siguiente tabla, en la cual se nombran el número de enlaces libres y los enlazados con el total de los enlaces que tiene toda la molécula. Esta tabla nos va a servir posteriormente para dar nombre a la geometría molecular y decir si son polares o apolares. Aquí podemos observar la forma de Lewis del ozono, la del ácido fórmico, la del fluoruro de estroncio, la del trifluoruro de cloro y la del acetileno, que tiene un triple enlace. Para nombrar la geometría molecular se tuvo en cuenta y se tiene en cuenta el número de enlaces libres y los enlazados. Esta es pues una manera de dar con el nombre de la geometría molecular de cada compuesto. Entonces, para el caso del ozono, observamos que hay un enlace libre, pero hay dos que están enlazados. Esto quiere decir que es angular. Para el caso del ácido fórmico, observamos que hay 0 enlaces libres y que hay 2 enlazados. Esto quiere decir que la geometría molecular va a ser trigonal planar. Para el caso del fluoruro del estroncio, observamos que el flúor en los dos casos va a estar enlazado con el estroncio, es decir que va a haber 0 libres y 2 enlazados. Esto nos da una geometría molecular lineal. En el caso del trifluoruro de flúor, observamos que todos los flúors están enlazados al cloro, pero el cloro tiene 2 enlaces libres. Esto nos da una geometría molecular en forma de T, o también se le conoce como triangular bipiramidal. En el caso del acetileno tenemos un triple enlace, pero vemos que todos están enlazados entre sí. Eso quiere decir que hay 0 libres y 2 enlazados, que son los hidrógenos. Esto nos da una geometría molecular lineal. Para el tercer punto, nos pedían representar el momento dipolar con vectores. Hay que tener en cuenta que el elemento más electronegativo va a ser el que atraiga al elemento menos electronegativo. Los vectores están representados con color amarillo. En este caso, pues podemos observar aquí el momento dipolar para el ozono. Para el ácido fórmico, el carbono es ligeramente más electronegativo que el hidrógeno. Por esta razón, el hidrógeno se va a ver atraído hacia el carbono. Pero el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Por eso el carbono se va a ver más atraído hacia el oxígeno. En el caso del fluoruro del estroncio, podemos observar que hay 2 flúors. El flúor siempre tiende a parecerse a un gas noble. Eso quiere decir que va a hacer todo lo posible para completar su ley del octeto.
Por esta razón, este va a ser más electronegativo y el estroncio se va a ver atraído hacia cada uno de los flúors. Lo mismo ocurre en el caso del trifluoruro de cloro. Todos los flúors van a ser más electronegativos que el cloro. Por esta razón, sus enlaces se van a ver atraídos hacia cada uno de los flúors, de los elementos de flúor. En el caso del acetileno, se puede observar que los hidrógenos se van a ver altamente atraídos hacia los carbonos. Aquí van en direcciones opuestas y aquí van en direcciones también, bueno, contrarias. Entonces, el siguiente punto nos pedía pues determinar si el momento dipolar, pues de acuerdo con los vectores, y aquí se realizó pues una tabla. Mu representa el momento dipolar de cada una de los compuestos. Mu siempre que es diferente de 0 va a ser polar y cuando es igual a 0 va a ser apolar. En los enlaces polares pues se forman polos y en los apolares pues no se forman polos. En el polarizado pues los átomos siempre se van a dirigir hacia el elemento más electronegativo, como se podía observar en el caso del fluoruro del estroncio, que es como el caso más claro en mi opinión. Aquí podemos observar que las dos fuerzas van hacia distintas direcciones y esto quiere decir que su fuerza resultante pues va a ser 0. Esto quiere decir que el compuesto pues va a ser apolar. Aquí pasa lo mismo para el caso del acetileno. Pero en el caso del trifluoruro de cloro observamos que hay fuerzas opuestas y si fuera así sería polar, pero aquí hay un vector que nos indica que pues hay otra fuerza. Esto nos va a dar un momento dipolar diferente de 0. Esto quiere decir que es apolar. Lo mismo ocurre acá. Se formó un doble enlace y aquí hay uno nomás. Esto quiere decir que las fuerzas que va a haber entre cada uno de los enlaces nos va a dar un momento dipolar diferente de 0. Esto va a formar una molécula polar. Más específicamente, esto lo podemos ver en la siguiente tablita. Entonces, los polares pues se van a formar entre dipolos y dipolos y esto se conoce como van der Waals. Y los apolares van a ser dipolos instantáneos y dipolos inducidos, que se le conocen como fuerza de London. Se debe recordar que la molécula de H2O, más conocida como agua, es polar. Y que los polares disuelven a los polares y los apolares se disuelven a los apolares. Aquí pues se hizo una tabla indicando qué compuestos eran polares y cuáles eran apolares. ¿Cierto? Entonces, de acuerdo con lo anteriormente dicho, podemos observar que el polar disuelve el apolar al polar. Y observamos que la molécula de agua es polar. Esto nos da paso para desarrollar el siguiente punto, que nos pide determinar cuáles se pueden disolver en agua. Según lo anteriormente dicho, todas las polares se van a disolver en agua, porque es polar. Entonces nos pedía esquematizar las fuerzas intermoleculares de cada una pues de las que se iban a disolver en agua.
Hay que recordar que el positivo y el negativo se van a atraer, entonces se van a formar dipolos. Los polos positivos y negativos, pues ya se había mencionado, se atraen. Entonces aquí podemos observar la esquematización de cada uno de los casos. Aquí más y menos, menos y más y más y menos. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí está el desarrollo completo de la actividad.